Y hoy quiero hablarte de las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida, pero que en ocasiones necesitamos nosotros venir y quebrantarnos delante de Dios. Así que quiero que escuches con atención. Aunque no hablaré de este personaje, la historia de Sansón tiene un elemento muy interesante, el de alguien en quien el Espíritu de Dios reposa con poder, pero posteriormente comete algunos errores por presumido, rompe un voto al punto que lo pierde todo, pierde hasta sus ojos. Posteriormente, en la misericordia de Dios, recupera lo perdido, pero le cuesta la vida. Creo, hermanos, que a veces los creyentes llegamos a estados espirituales o a momentos en nuestra vida como cristianos en los que el fuego que un día nos hizo arder por mil razones se apaga. Pero lo maravilloso es que Dios siempre da otra oportunidad, y esa es una bendición. Abre tu Biblia en Segundo Libro de los Reyes, capítulo 6. Segundo Libro de los Reyes, en el capítulo número 6. Comienzo leyendo desde el versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. La historia es bastante sencilla, pero impresionante. Uno de los hijos de los profetas, se les llamaba así, hermanos, hijos de los profetas, no porque eran literalmente hijos de profetas, sino porque había una escuela de profetas en este tiempo, de los cuales Elías y Eliseo eran los líderes. Eso es lo que algunos estudiosos piensan. Y resulta que uno de ellos, en un momento en que van a cortar algunos árboles porque el lugar en el que estaban ya no era suficiente y había que ampliarlo, y entonces lo que la escritura nos muestra es que este hombre, al golpear uno de los árboles, al golpear un tronco quizás, el hacha se bota y cae en el río. Yo no sé cuántos de ustedes han usado un hacha y tiene su manera de ser tomada y de golpear. Y sí, a veces el hierro tiende a aflojarse y a salir, a saltar, y es bastante peligroso. El suceso entonces, hermano, que se nos narra aquí es impresionante. Primero, porque él dice algo, dice que el hacha era prestada. Y esto significaba dos cosas. Número uno, obviamente no tenía lo suficiente para comprar un hacha. En ese tiempo solamente los ricos, los judíos ricos y los filisteos eran los que gozaban del uso del hierro. Pero por otro lado, hermano, el hecho de que se le hubiera perdido, se le hubiera caído al río, mejor dicho, significaba que no iba a tener manera de pagarla. Por lo tanto, era una tragedia que el hacha, el hierro, hubiera caído en el fondo de un río. Me resulta interesante cuando veo esto pensar en que todas las cosas que Dios nos ha dado no nos pertenecen, son prestadas. Los dones, los talentos, todas las cosas que Dios te ha dado no son tuyas, son de Él. Nosotros somos mayordomos, somos administradores de las cosas que el Señor nos da. Lo que tenemos ahora, lo gozamos ahora, son en un sentido
prestadas. Sean sueños, sean promesas, sean dones, talentos, palabras proféticas, todo realmente es de Dios y nos es dado por gracia y por su misericordia. Ahora quiero que pienses por un momento en las cosas que por alguna razón tú puedes pensar que se apagaron en tu interior. Vamos, perdiste el hacha. Llega a sucedernos, hermanos. Me refiero a esas cosas que tienen que ver con Dios. Estoy hablando de los sueños que Dios nos dio, de las promesas que Él nos dio. Y no estoy hablando, hermanos, de cosas, de logros personales. Estoy hablando del reino de Dios, de lo que tiene que ver con su reino. De los sueños que Dios te dio, en donde te veías sirviéndole a Él, hablándole a otros de su palabra, predicando su palabra desde un púlpito o en una plaza. Promesas que Él te dio, en las que Él dijo que usaría tu voz, que haría grandes cosas a través de ti. Mi pregunta es, ¿dónde quedó todo eso en nuestra vida? ¿En dónde, hermano, lo dejamos? ¿Dónde lo perdimos? ¿Por qué de repente nos volvimos simplemente asistentes? Nos volvimos simplemente espectadores cuando Dios nos llamó a ser participantes activos en su obra. ¿Recuerdas cómo ardía tu corazón por Él? Que estabas tan dispuesto o tan dispuesta para servirle. Estabas dispuesto a todo por Dios. Pero ahora otras cosas se han atravesado y te han hecho perder pasión y fuego por Él. Hablo de los dones espirituales que Él te dio. ¿Cuántos de ustedes han sido objeto de recibir dones espirituales? De hecho, todo cristiano debe tener al menos un don espiritual. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con ello? ¿Está al servicio de Dios o lo guardaste? ¿Qué fue lo que pasó, hermana, hermano? Tú que dabas estudios, tú que compartías, tú que decías, conmigo pueden contar para todo, pero ahora pareciera que algo se apagó en tu interior. ¿En qué momento, hermano, esas cosas de Dios dejaron de ser tu pasión y tu anhelo? ¿En qué parte del camino las perdiste? O vamos, ¿en qué parte del río cayó tu hacha? Que ya no puedes usarla y servir al Señor. Finalmente un hacha era una herramienta de trabajo. ¿Dónde se te cayó el hacha? Quizás te identifiques con alguna de estas causas de por qué el hacha fue a caer al río. Alguien te criticó, una ofensa, un descuido espiritual, afanes, problemas matrimoniales, tu carne, el mundo, decepciones, pecado, desaliento, enfermedad, trabajo, economía. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que robó eso de tu corazón? Fue tan difícil que te afectó al punto que al menos el de la historia fue con Eliseo y le dijo, se me cayó el hacha. Pero nosotros no pudimos ir a decirle al Señor, algo se apagó aquí adentro, Señor, ya no ardo de pasión por ti, algo me sucedió, Dios. Sin embargo, hay buenas noticias. Y eso es maravilloso porque en Dios siempre hay buenas noticias. El hacha sigue estando en el río. Y esa es una buena noticia. ¿Y cómo la sacamos? ¿Cómo puedo recuperar eso que un día ardía en mi corazón y que ahora no está? Bueno, hermano, lo primero que quiero decirte es que si el hacha está en el río, quiere decir que todo lo que Él te dijo, todo lo que Él te prometió, sigue vigente. No lo ha olvidado, no cerró la página, no dijo Dios, ni modo, este ya se agüitó, ahí nos vemos, déjame busco otro. No. El don está allí, el llamado está allí, las promesas están allí. ¿No te gustaría recuperarlas? ¿No te gustaría volver a sentir como cuando fluye el Espíritu Santo y no lo puedes contener y dices, yo quiero más, yo necesito más, quiero conocerle, quiero amarle, revélate a mí? Él restaura y hace nuevas todas las cosas. Dios puede hacer que recuperes el hacha. En la narración, el varón de Dios le pregunta, versículo 6, ¿dónde cayó? Y Él le mostró el lugar.
La mayoría de los creyentes sabemos en qué momento sucedió algo y dolió y disminuimos nuestro fervor por el Señor. Si sabes que la idea de fervor, la palabra fervor viene de hervor, de allí viene. Y todos sabemos que qué es el hervor. Has visto el agua en su punto de ebullición, ¿no? Cómo está hirviendo, eso es hervor. Eso necesitamos recuperar como creyentes, el fervor, el hervor por el Señor. Mira, yo no sé qué pensó este hombre cuando Eliseo le dice, ¿dónde cayó el hacha? Y el hombre le dice, mira, allí. Obviamente es un río, no había trajes de buzos, no había manera en que Eliseo se echara al agua y la sacara. Pero lo que hace es impresionante. Agarró un palo, lo aventó al agua y escucha, madera hace flotar el hierro. ¿Cuántas leyes de física quedaron a un lado? Ups. Y entonces le dijo Eliseo, ahí está, tómala. ¿Sabes, hermano? Necesitamos en ocasiones tener eventos sobrenaturales para recuperar lo que un día perdimos. Pero no van a suceder hasta que yo vaya con Dios y yo le diga lo que me pasó, y yo le diga mi decepción, y yo le diga lo que me atravesó el alma y el corazón y lo que me detuvo, y que yo reconozca, Señor, tú sabes que sucedió esto, tú sabes que pensé esto, Señor, pero ahora, Dios, quiero recuperarlo, quiero volver, Señor, a sentirme extasiado por tu presencia. Y Dios te va a decir, efectivamente, lo voy a hacer. Tu corazón va a arder otra vez, y entonces Dios hará algo sobrenatural para que puedas retomar eso y que tu corazón vuelva a deleitarse en Él. Dios puede hacerlo. Dios verdaderamente puede hacerlo. La historia de Sansón que te cité al inicio es un ejemplo de ello. Me encanta, me llena tanto leer cuando Sansón le dice, Señor, una vez más, aunque sea una vez más, déjame que tu espíritu vuelva a fluir en mí, y lo que estos filisteos me hicieron, lo paguen. Y exactamente, el espíritu fluyó una vez más. Y dice que puso sus brazos en los pilares principales de aquel edificio y lo derribó. ¿No te gustaría una vez más sentir eso, escucharlo otra vez, una vez más, el que tu corazón arda y se mantenga ardiendo y nada venga y lo apague? Todo lo que necesitas es venir con Dios en su momento y decirle, aquí estoy, Señor. Por eso escucha la segunda cosa que quiero decirte. Tienes que decidir quebrantarte. Déjame explicarte esto. ¿Tú sabes lo que dice Mateo 5:3? La mayoría lo sabe, quizás no se acuerde, pero habla ahí en tu Biblia. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, más que felices los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce su condición espiritual. No solo de que no ha sido todo lo que Dios quiere, sino que le hace falta a Dios a su vida siempre. En Juan 7:37 Jesús se levanta y dice así la escritura: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y a gran voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estas palabras, hermanos, que se están hablando, no se refieren a meros sentimientos o algún tipo de euforia o de emocionalismo. Hablan de una convicción interna en el corazón. Hablan de algo que está allí sacudiendo sus entrañas y que le hacen saber a la persona que requiere más de Dios.
Y no para que le dé una respuesta a sus problemas, no para que le haga sentir bonito, no. Es esa necesidad de que Dios llene y sientes, experimentas una plenitud y una convicción en el corazón de que con Cristo lo tienes todo. Son personas insatisfechas con la vida que llevan porque reconocen que debe haber algo más, mucho más. Déjame decirte, hermano, que lo que vivimos en cada culto no es lo único ni lo mejor que Dios tiene para nosotros. Hay más. Y deberíamos ir por ello. Jugárnoslo todo por Dios. Déjame utilizar una expresión y no por ello lo apruebo, apostarlo todo a Dios. Que dijeras, ya, Señor, voy a meterme con todo, me cueste lo que me cueste. Hago a un lado mis intereses personales, hago a un lado a mi novio, a mi novia, hago a un lado todo, porque lo quiero a Él. Porque mi vida no va a ser plena ni satisfecha hasta que yo lo tenga a Él en mi vida. Son creyentes inconformes con ellos mismos porque reconocen sus flaquezas y su fragilidad. Han entendido que sin Dios no tienen nada, pero que con Él lo tienen todo. Lo buscan con desesperación, lo anhelan con todo su ser. Son también aquellos, hermano, que perdieron su hacha, pero que hoy están dispuestos a recuperarla con la ayuda de Dios. Así que estas personas se doblegan. Se humillan al grado que experimentan un quebrantamiento brutal en su interior. Ellos le dicen a Dios que no quieren que las cosas sigan así, que no quieren seguir siendo espectadores, que quieren ser protagonistas en un sentido correcto, no de lucirse, sino de decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero ir, yo quiero hacerlo. Si nadie más va, yo lo hago, Señor. Y digo que es un quebrantamiento brutal, porque déjame explicarte lo que es quebrantamiento. Quebrantamiento no es un sentimiento, es una elección, es un acto de la voluntad. Generalmente inicia con una crisis en tu vida para luego convertirse en un estilo de vida. Esto es rendición incondicional y absoluta de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es también una actitud del corazón que le dice a Dios: lo que tú quieras, Señor, cuando tú quieras, como tú quieras, aquí estoy otra vez. Y cuando tú experimentas ese quebrantamiento brutal, déjame decirte que tu yo, tu ego se va a romper en 1000 pedazos y seguramente te va a doler, pero será el inicio de un nuevo y fresco mover del Espíritu Santo en tu vida. No estoy hablando de orar más o de leer la Biblia más en un esfuerzo meramente humano, no, hermano. Estoy hablando de vivir una experiencia de la llenura del Espíritu que me lleva a orar más, a reflexionar en su palabra, no porque deba hacerlo, sino porque me deleito en hacerlo. ¿Quieres ver un corazón que decidió quebrantarse? Abre tu Biblia en Lucas capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 7. A partir del versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, y nota esto, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ese es un corazón que decide quebrantarse. Déjame explicarte, es una reunión de hombres. Las mujeres no son bienvenidas, es como el club de Toby. Las nuevas generaciones no saben de quién hablo. Sí, no se admiten mujeres. Aquí no pueden pasar. Pero esa mujer de alguna manera se entera de que Jesús está allí.
y ella decide algo. Ahí está ese hombre del que he oído, del que he hablado, porque sin duda había escuchado de él. Ahí está un hombre que estoy seguro que si me acerco no me va a rechazar. Es una mujer cansada de sí misma, es una mujer que se va a doblegar y que se va a atrever a entrar donde no es bien recibida, pero lo quiere a él, quiere a Jesús y no se va a detener ante nada. Así que se mete, intempestivamente cae a sus pies, empieza a besarlos, empieza a llorar, los seca con sus cabellos, los unge con perfume. Ese es un corazón quebrantado que le dice a Jesús: ya no puedo más con esto, Señor. Estoy cansada de ser quien soy, estoy cansada de cargar todo esto. Señor, tú puedes cambiarme, cámbiame. Gloria a Dios. Y la mujer fue bendecida tremendamente. Ese es un corazón que se quebranta. Es el corazón que dice: esto no puede ser todo. O sea, esta no es la vida que Dios quiere para mí. Lo entendemos antes de venir a Cristo, pero aún como creyente no te conformes. Deja de quejarte de las cosas. Deja de pensar que las cosas no son como tú quisieras en la iglesia ni en el reino de Dios. Humíllate, quebrántate y cae de rodillas y dile: Señor, aquí estoy. Lléname de tu espíritu. Lléname con tu espíritu. Así que, hermanos, este es un corazón que se quebranta y que decide que la voluntad de Dios será toda su voluntad. Una tercera cosa de la cual quiero hablarte está en el capítulo 10 de Isaías. Abre ahí tu Biblia. Isaías capítulo 10. Versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Quizás esto es algo que una persona necesitaba escuchar esta mañana. Y quizás esto es la respuesta que tú anhelabas oír. Ahí está, déjame explicarte. En el contexto del pasaje vamos a ver que Asiria está oprimiendo al pueblo de Israel como castigo por su pecado. Pero en medio de eso, la voz de Dios se levanta para darle al pueblo una palabra de aliento. Vamos a empezar a leer desde el versículo 25. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza en Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Lo que está diciendo Dios es: va a llegar un momento en que el Señor va a volver a liberar a su pueblo. El castigo va a terminar, y así como obré poderosamente en Egipto, voy a obrar en este tiempo para bendición de ustedes, les está diciendo al pueblo del Señor. Y luego viene esta promesa: acontecerá que en aquel tiempo voy a quitar la carga que está sobre tus hombros y voy a quitar el yugo que está sobre tu cerviz. Déjame explicarte esta figura del yugo en la cerviz. Creo que todos tenemos idea de lo que es un yugo. Es donde los bueyes o los animales de carga ponen su cuello. Generalmente eran de madera. Y resulta, hermanos, que esta figura habla de sometimiento, habla de opresión. Tener un yugo en la cerviz es la parte baja de nuestro cuello, era andar así, agachado, en señal de derrota y de sometimiento. Y entonces lo que el Señor le está diciendo por medio del profeta al pueblo de Israel, aunque no lo creas, va a suceder que te quito la carga que está sobre tu hombro y voy a quitar el yugo que está en tu cuello. Sí, le dice el Señor, eso que te ha oprimido, eso que te ha sometido, eso que te ha hecho sentir nada, eso que te decepcionó, insisto, eso que te lastimó, eso que perdiste en el camino, dice Dios, yo voy a hacer que lo recuperes, voy a quitar el yugo de tu cerviz. ¿Y cómo lo va a hacer? Y el yugo se pudrirá
a causa de la unción. ¿Qué es lo que va a pasar? La idea de pudrir es una referencia que la madera, el yugo, iba a estar en un estado de tal fragilidad que muy fácilmente podría quebrarse, o sea, ellos podrían quebrarlo. En primera instancia, hermanos, cuando habla de unción, es una referencia a un aceite que estaba fabricado exclusivamente para usos del tabernáculo. Éxodo 30:22, ahí viene cómo se debería hacer este aceite. Y este aceite solo se usaba para ungir el tabernáculo, para ungir reyes y para ungir sacerdotes. Estaba hecho básicamente en base a mirra, canela aromática, caña aromática, casia y aceite de oliva. Entonces, hermanos, este es el aceite de la unción y se refiere, insisto, al Espíritu Santo. Pero en segunda instancia, esta misma palabra unción significa gordura. Déjame explicarte en qué sentido. Lo que está hablando, hermano, es que el cuello del animal se iba a engrosar a tal grado que iba a romper el yugo y que ningún yugo le podría ser puesto. ¿Estás entendiendo? Quiere decir que por la presencia del Espíritu Santo, todo yugo que haya venido a tu vida se va a pudrir y va a haber tal fuerza y tal fortaleza en ti que lo vas a romper por el poder del nombre de Cristo y del Espíritu Santo que está en tu vida y en tu corazón. Ningún yugo te va a quedar. Nunca más nada ni nadie va a poder aprisionarte. Nunca más tendrás que caminar con la cabeza agachada, sino con la frente en alto, sabiendo de quién eres hijo, del Padre, del Creador de todas las cosas, el Señor nuestro, Jehová de los ejércitos. Y la unción pudrirá el yugo. Hermano, esta es la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que se rompa todo lo que nos ha limitado. No se trata solo de querer que Él nos toque, ni de pensar que la obra más profunda de Dios en tu vida es hacerte sentir algo. Estoy hablando de permitir que la presencia del Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y nos brinde tal fuerza que ningún yugo vuelva a aprisionarnos. Hermanos, el yugo que en ocasiones nos detiene para hacer su obra, para hacer todo lo que Él quiere, tiene que ser quebrado por la presencia del Espíritu en mi vida. No estoy hablando de algo dramático, porque pudiera ser así, pudiera ser de otra manera. No estoy hablando de la intensidad, si te vas a caer o no, si vas a hablar en lenguas o no. Estoy hablando de la obra que el Espíritu puede hacer en tu vida a tal grado que eres libre. Libre para el Señor, y que nada te detenga y que nada te limite. ¿Quieres ver a alguien libre? Piensa en Pedro, el apóstol Pedro. ¿Cómo era antes? Antes de Hechos 2, ¿cómo era? Impulsivo, quizás hasta presuntuoso, ¿no? Les dijo aquella noche al Señor: aunque todos se escandalicen, Señor, yo no. Chécate a los demás, Señor, ellos se van a escandalizar, pero aquí yo mero, no. Todos los demás sí. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, antes de que el gallo cante, vas a negar 3 veces. Y luego fue hasta cobarde, ¿no? Tú andabas con él. No, ¿cómo? Me parezco, pero no era. Inclusive dice que en una tercera vez, porque le dijeron 3 veces, una tercera vez, fueron las 3 negaciones. Cuando la tercera vez le dicen que él estaba con Cristo, dice que hasta maldijo y dijo: no es cierto. Y dice que en ese momento salió Jesús, lo miró y lloró amargamente Pedro. Pero ¿qué pasó después de que vino el Espíritu Santo? ¿Quién fue Pedro? Tremendo. Mientras todos estaban diciéndole a Pedro, mientras todos decían de la gente que estaba ahí, están llenos de mosto, porque había venido el Espíritu Santo, y lo que la gente decía era: están borrachos. ¿Quién se levantó? ¿Quién se levantó a predicar uno de los más grandes sermones que registra la Biblia? Pedro. Y Pedro se pone de pie y les dice: no están borrachos,
porque ni siquiera es hora para eso, es demasiado temprano, sino que esto es lo que profetizó Joel: y en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos verán visiones. Y aquel día se convirtió una gran cantidad de gente por este hombre, por un Pedro que tuvo que ser quebrantado, que tuvo que ser roto su yugo por medio del Espíritu Santo para llegar a ser todo lo que Dios quería que fuera. ¿Sabes qué creo, hermano? Que es el momento en que tú y yo nos quebrantemos, nos levantemos, que los dones se reactiven, que los ministerios se aviven, que volvamos a hablar de los sueños, que volvamos a hablar de visiones, que manifestaciones sobrenaturales vuelvan a ser parte de nuestra historia como creyentes y como iglesia. Necesitamos recuperar el hacha, necesitamos ser quebrantados y necesitamos que el yugo se pudra por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo quiero eso, lo quiero para mi vida y espero que tú también lo quieras. ¿Quieres cerrar tus ojos, por favor? Oh Señor Jesús, esta es tu palabra para nosotros hoy. Recuperar el hacha, Señor. Recuperar nuestra pasión y fervor hacia ti. Pero también quizás necesitamos ser quebrantados. Quebrantarnos nosotros y reconocer, Señor, que la vida que como creyentes hemos llevado, Señor, no está necesariamente mal, pero hay más, hay mucho más. Reconocer, Señor, que hay cosas, hay un yugo que nos ha detenido, hay un yugo que nos ha limitado, Señor, y que en esta mañana tú nos dices: si permites que mi espíritu te llene, si permites que mi espíritu vuelva a fluir en ti, la unción pudrirá el yugo y serás libre y nada te podrá aprisionar. Oh Señor Jesús, cuánto necesitamos de tu Espíritu Santo. Cuánto necesitamos, Señor, de ese fervor, de ese arder en nuestro ser interior, de tu presencia, de ese fuego que experimentó un día Jeremías, ese fuego que no pudo contener. Oh Señor Jesús, hoy tú nos estás llamando como iglesia a alguna de estas tres cosas que hablamos en este día. Tú conoces, Señor, el corazón nuestro y sabes lo que necesita y sabes lo que nos hace falta, Señor. Por eso, Dios, en esta mañana, individualmente y como iglesia, te decimos, Señor, que necesitamos de tu Espíritu Santo, de un mover fuerte y poderoso en nuestro ser interior. Esta mañana, Señor, nos doblegamos, reconocemos el yugo, reconocemos, Señor, que hemos dejado de sentir pasión, de servirte con pasión, Señor. Lo hacemos más como un deber, peor aún, hemos dejado de hacerlo porque permitimos que algo o alguien nos sometiera. Pero llévanos a entender que es el tiempo y que es el momento de levantarnos y de decir: aquí estoy, Señor. De como aquella mujer, Señor, que se adentró y cayó a tus pies y decir: Señor, basta ya. Yo sé que tienes más para mí de lo que he tenido, Señor, y lo quiero. Y lo quiero. Sigue en oración así. A veces Dios nos quita personas y cosas porque nos estorban para servirle a Él, para hacer todo lo que Él quiere que seamos.
nos los quita porque interfieren con nuestra pasión y servicio a Él. Señor, ven a nuestro corazón, ven a nuestra vida, Dios, y llénanos una vez más. Fluye a través nuestro. Dile allí en tu lugar: vuelve a fluir en mí, Señor. No quiero volver, Señor, a caer en este adormecimiento, a caer en esto que caí, Señor. Quiero buscarte con todo mi ser, quiero buscarte con todo mi corazón, Señor. Quiero rendirme totalmente a ti, Dios. Quiero experimentarte, quiero ver tu poder, quiero ver tu gloria, Señor. Quiero compartir tu palabra, quiero mostrarle a otros que tú eres real, Señor. Aquí estoy, Dios, insatisfecho con la vida que llevo, porque sé que hay más. Siempre he sabido que hay más, Señor. Por eso aquí estoy, sin excusas, sin pretextos, sin condiciones. Lléname con tu espíritu. Lléname, Señor. Sigue teniendo este momento con Dios. Habla con Él lo que tengas que hablar. Dile todo lo que hay en tu corazón. Vacíalo y permite que Dios haga de ti una obra de gracia maravillosa y preciosa. Permite que lo haga. Sigue clamando, sigue rogando que te llene. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú en nuestra vida, Jesús. Lo hemos probado, Señor. Lo hemos experimentado ya. Sabemos que sí está allí, Señor. Señor, no permitas que nos conformemos. No permitas que haya un yugo, sino que nos levantemos y que en esta mañana podamos decir: voy por más. Esto no puede ser todo lo que hay. Tiene que haber más. Tiene que haber más, y sé que lo hay. Busca su rostro, busca su espíritu, búscalo a Él por encima de todas las cosas. Y estoy seguro que pronto vivirás algo. Estoy seguro que pronto tu corazón será cambiado, será tocado. Algo impresionante pasará en tu corazón, y sabrás que lo que hoy escuchaste era la voz de Dios hablándote y diciéndote, amándote, mostrándote que hay una mesa preparada delante de tus angustiadores, y que puede ungir tu cabeza, y que puede darte más de lo que nunca imaginaste, más de Él, más de su espíritu. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estar con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús estamos orando. Amén, Señor, y amén, Jesús.